Listo, pues. Bueno, Perfecto. el proyecto que les voy a mostrar es sobre clasificación de celulares con base en su precio. Esta base de datos fue extraída de Kaggle y tiene, los registros consisten en tener las características de teléfonos celulares que podemos ver aquí, como la batería, si tienen Bluetooth, capacidad de memoria, píxeles en cámara frontal y trasera y demás. Originalmente este dataset viene intentando tener como objetivo hacer una clasificación en 4 grupos. Costo bajo, costo medio, costo alto y costo muy alto. En el curso pues vimos la clasificación con regresión logística y el árbol, y pues realmente se hizo para crear 2 grupos, ¿no? Como de forma binaria. Entonces, para seguir alineados con el objetivo del curso y lo que se quería llegar con este proyecto, se crea a través de esta variable, una variable que va a ser la de nuestro interés. Costo bajo y costo medio van a ser ahora costo bajo, y costo alto y costo muy alto van a ser costo alto. Entonces, primero, pues comenzamos a ver un poco del análisis descriptivo que podemos hacer de nuestra base de datos. Hacemos la observación que siempre cuando se vaya a hacer en un proyecto o algún análisis de datos es importante saber el número de datos nulos, ¿no? La verdad es que este dataset venía muy, muy limpio. Afortunadamente no teníamos ningún valor nulo en nuestras variables. Siempre es como importante a veces estar muy familiarizados como con lo que se está trabajando. En este caso, si bien nuestras variables no tenían valores nulos, decidí observar si habían celulares con memoria RAM o memoria interna con 0, porque eso indicaría que si bien no es nulo, el dato no estaba registrado y pues tenía un 0, ¿no? Pero pues eso no es posible. No es posible porque no hay celulares como con memoria 0. Y pues aquí sacando los cuantiles vemos que afortunadamente no hay algún registro que presente estas características. También es importante, como antes de cualquier análisis y manipulación de datos, entender qué tipo de variables estamos utilizando, ¿no? La mayoría de las de nosotros, las de este dataset son enteros y pues las flotantes, ¿no? Aquí tenemos un mix de variables binomiales que te indican a través de 0 y 1 si tiene Bluetooth o no, ciertas características. Siempre es importante sacar a grandes rasgos datos descriptivos, ¿no? Nos puede incluso ayudar a ver si hay valores, ¿no? Que tuvieran como nulo, que estuvieran mal, pues estas hace sentido que estén como nulas porque es una variable binomial, si tiene capacidad para un doble chip y cosas por el estilo. Entonces, a través de pues, mi experiencia y cosas que he leído en el mercado, etcétera, pues muchas veces factores que pueden determinar el precio son la velocidad con la que este ejecuta procesos, la memoria interna, el número de núcleos, la memoria RAM y la cámara frontal o la cámara trasera. Entonces, es por eso que decido enfocarme a estas variables, a ver qué posible relación pueden tener con el rango de precios. Entonces, aquí vemos que pues la distribución de la velocidad de los microprocesadores con las que se ejecuta realmente no está variando, ¿no? Si bien en el grupo de los celulares baratos hay incluso un poco más de velocidad, pues no es una diferencia significativa que uno pudiese considerar para que afectara en el precio. También podemos ver la memoria interna. Muchas veces el precio de un teléfono celular puede estar determinado por las capacidades que tiene, ¿no? La memoria interna, la memoria externa. En este dataset, desafortunadamente, no venía la compañía, ¿no? Si bien sabemos que muchas veces un teléfono, por ejemplo, de la marca iPhone con una memoria de 128 gigas cuesta el doble que uno de la marca Xiaomi, ¿no? Por poner algo. No me consta, pero es simplemente un ejemplo. Entonces, vemos que también hay una distribución muy parecida sobre el rango de precios y la memoria interna.
De la misma manera, es importante, o sea, aquí se veía como no era tan intuitivo, ¿no? Pero ahora sacando la distribución, el rango de precios de la memoria interna, pues esto nos ayuda también a ser muy visual, ¿no? El hecho de que no hay realmente una correlación que uno pudiese encontrar realmente un efecto que puede estar ocasionando. Esto pues puede llegar a ser tedioso, ¿no? Estar viendo como las variables y estar viendo cuáles sí, cuáles no de una por una. Entonces, aquí se muestran 4 gráficos a la vez. Y aquí es interesante, ¿no? Voltear a ver, por ejemplo, el número de núcleos. El número de núcleos ya nos está indicando que los celulares con más núcleos van a tener un costo más alto, ¿no? Y también aquí el precio, el rango de precios contra la memoria RAM. Aquí hay una diferencia totalmente cargada. Es muy interesante ver, al menos para mí cuando empecé a analizar este dataset y las hipótesis que hice, jamás consideré como que la memoria RAM pudiese estar tan relacionada en cómo pudiese estar vendiéndose un celular en el mercado. Entonces, sobre estas variables, se observan como sus coeficientes de correlación. Y pues efectivamente, ¿no? Por ejemplo, la memoria RAM es la que más peso tiene. Más adelante, pues vamos a ver que incluso en el modelo aplicado del árbol es inmediatamente con la primer variable que decide comenzar a hacer clasificación. Ahí muchas veces es importante tener y hay veces en que las variables están representando lo mismo, pero no están en la misma medida, ¿no? Esto estaba pasando, por ejemplo, con la memoria RAM y la memoria interna. La memoria RAM estaba expresada en megabytes y la memoria interna en gigabytes. Entonces, las cifras pudiesen estar creando un tipo de sesgo porque no están realmente en las mismas unidades. Lo que hicimos aquí fue simplemente pasar la memoria RAM a gigabytes y eso es todo, ¿no? Bueno, a raíz de esto se van a aplicar 2 modelos, un modelo de regresión logística y un árbol de decisión. Podemos ver que el porcentaje de nuestros celulares, cómo se esté comportando, está muy balanceado, está muy bien. El porcentaje es 50%, entonces es la mitad, está bastante bien balanceado, por lo que esperaríamos no encontrar resultados atípicos, ¿no? Por ejemplo, se podría dar el caso en que los celulares estuvieran cargados a que fuesen muy caros y de repente nuestro modelo fuera muy bueno prediciendo celulares baratos, ¿no? O agrupando, entonces clasificando, perdón. Entonces eso no estaría bien y se estaría haciendo algo mal. Obviamente se va a utilizar todas las variables para ver, si bien nosotros nos enfocamos en un puñado, esto fue por mera intuición y hipótesis que se hicieron, pero nos vamos a enfocar en todas. Se hace siempre el análisis, bueno, el conjunto de prueba y el de entrenamiento, y pues, como Sergio nos dijo, ¿no? Aplicar un modelo realmente es una línea. Podemos ver aquí un poco de los valores que nos está prediciendo, si bien sabemos que no solo agrupa, también tiene las probabilidades, ¿no? De pertenecer o no a cierto grupo. Y pues aquí se ve el cómo se está distribuyendo estas probabilidades, ¿no? Está un poco cargado hacia el 1, entonces de ahí ya podríamos estar diciendo que está siendo un poco mejor en estar agrupando, clasificando en celulares más costosos. Pero, pues veamos, ¿no? ¿Qué hay en nuestro conjunto de prueba? ¿Qué está pasando? Entonces, los celulares baratos y los celulares caros, pues como ya lo habíamos visto, están muy bien balanceados. Aquí se me pasó a poner los porcentajes, pero yo tiraría un 51 contra un 48, ¿no? No hay realmente la diferencia en porcentajes de la distribución. Pero es importante saber la distribución bueno, más bien cómo vamos a evaluar nuestro modelo, ¿no? Entonces, para eso es importante aquí ver que nosotros tenemos un 85% de exactitud, tanto en los celulares caros como en los baratos. Eso es algo muy bueno. No es realmente que se esté dando un sobreajuste, está teniendo un margen de error que es aceptable. También vemos que la tasa de verdaderos positivos entre los verdaderos positivos y los falsos negativos no se está indicando que tenga cierto sesgo a estar prediciendo, a estar agrupando, clasificando mejor un celular caro o barato, no es del 89%, entonces esto es algo muy bueno y pues siempre una matriz de confusión nos va a ayudar a tener una idea, ¿no? Aquí vemos que
Realmente el 89% de celulares buenos que son buenos están clasificados bien y el 81% de celulares costosos, digo baratos, están siendo muy bien clasificados, ¿no? Aquí también se calcula la métrica de la curva de ROC. Esta siempre pues se busca que esté entre 0 y 1, ¿no? Si es 0.5, pues es lo mismo al lanzar un volado y realmente no estarías ganando nada, pero aquí tenemos un valor de 0.84, bueno, 84%, 0.84 y eso es algo bastante bueno, ¿no? Ahora, a continuación, pues se va a ejecutar el algoritmo del árbol de decisión. Se va a hacer sobre las mismas variables, bueno, se hizo. Y pues bueno, aquí yo la verdad es que estuve un poco jugando sobre la profundidad que podríamos darle al árbol y ver si mejoraba. No los puse todo porque incluso la gráfica no daba, pero a partir del cuarto nivel de profundidad ya no se presentaba una mejora significativa, ¿no? Ya realmente era nula, con, con una profundidad de 3. Tenemos resultados bastante buenos. Como lo había comentado, la memoria RAM es algo que inmediatamente el algoritmo dio como principal variable para que estuviera realizando una correcta clasificación. Y de ahí, pues, toma los píxeles y la batería, ¿no? Esas variables, pues, a mí la verdad es que a grandes rasgos no me habían dado una intuición de, como consumidor, como usuario, decir, si mi celular tiene, no sé, 1000 o 500 miliamperios de batería, estoy dispuesto a pagar más, ¿no? Para mí no era un insight, pero ahora veo que quizá eso tiene relación en el sentido de producción, ¿no? Las baterías es algo, un componente que si bien no es lo más barato, tampoco es un componente que pueda ser considerado de los más caros, pero es muy importante para el dispositivo. Si no tienes batería, pues no tienes dispositivo, básicamente. Entonces aquí vemos la mejora que se obtuvo, ¿no? Igual la matriz de confusión, elevamos ahora a un 96% el número de celulares baratos que estén siendo clasificados como celulares baratos y un 92% los que están siendo considerados caros y que están correctamente clasificados. La verdad es que, pues, no siento que al haber, por ejemplo, aquí, si bien un modelo de regresión logístico tiene un nivel de complejidad muchísimo menor al de un árbol de decisión, pues ya nos estaba ofreciendo resultados bastante aceptables. Si bien un modelo siempre se puede estar mejorando y estar en continua implementación, a mí me parece que esto es un modelo de resultados aceptables y pues si se tiene la capacidad de poder ejecutar estos algoritmos y entenderlos como es el árbol de decisión, pues nos podría llevar a resultados todavía más interesantes. Ok, muy bien, excelente. Muchas gracias, Alfonso. Bien, pues pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene una duda, pregunta, comentario por parte del público. Bastante interesante. Buen resultado. La última vez empecé yo, entonces, que sea ahora con el público. Pues creo que fue un buen proyecto, fue como un proyecto como de libro, por así decirlo. Estuvo muy, muy bien. Creo que seguramente, bueno, lo único que te iba a recomendar fueron dos cosas, ¿no? Creo que una es que creo que te faltaron un poco más de descriptivos. Como lo dije la vez pasada, a veces no me gusta hablar mucho de descriptivos porque uno podría pasarse meses y meses, literal, ha pasado y lo he visto, uno perdiéndose en descriptivos y uno pues nunca acaba y alguien siempre te va a decir, yo hubiera puesto esto, yo hubiera puesto el otro. Creo que igual y faltó un poquillo más como de algún otro tipo de descriptivo que hiciera ¿cómo te diré? Como una interacción más entre todas las variables como para darnos más una idea. Igual de ahí te hubiera salido un poquito más evidente lo que viste en el modelo, pero bueno, creo que para lo que hiciste estuvo bien, no es queja. Creo que estuvo muy bien que hiciste el logístico y luego el árbol para ver cómo era ese improvement que tuvo.
que una regresión logística no estuvo mal, pero en este caso el árbol estuvo mejor. No necesariamente pasa así. Qué bueno que pusiste los dos. Regularmente solo suelen poner el que estuvo mejor y creo que eso está mal. Se tienen que poner los dos para ver qué es lo que están haciendo los dos. Lo que hubiera estado cool también es que tal vez el que hubieras explicado por qué uno fue mejor que el otro, ¿no? Tal vez con un análisis un poquito más a fondo de los coeficientes de la regresión logística y de la importancia de las variables o los efectos marginales del árbol, hubiera sido un plus muy, muy cool. Digo, como lo pusiste, creo que estuvo excelente y pues nada más, es todo por mi parte. Sí, claro, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Por acá en el chat nos preguntan, ¿por qué no graficaste los precios? Si era tu variable objetivo. Es que justo el dataset no tiene precios. Cuando decidí trabajar con él, incluso pensé en aplicar un modelo de regresión para poder predecir el precio con base a sus características, pero no venía, ¿no? Incluso ahí a Sergio le sugerí la idea de quizá poder nosotros simular los precios, ¿no? Establecer parámetros de 0 a 1,000 pesos es barato y así sucesivamente, ¿no? Pero pues al final era un criterio muy ambiguo, ¿no? Si bien se podía hacer con números pseudo-aleatorios o como se pusiera a través de una distribución, era muy ambiguo poder definir qué era barato y qué era caro para nosotros, ¿no? Entonces, por eso desafortunadamente queda un poco limitado a simplemente agrupar a barato, caro, o en los 4 rangos que se buscaban originalmente. Ok, bien. Vale, perfecto. ¿Alguien más? ¿Tiene una duda, pregunta, comentario? Bien, entonces yo tengo un par de dudas. Veo que en tu mapa de correlación obtuviste una pequeña variable con alta correlación que es FC y PC. ¿Me podrías interpretar un poquito qué significa ese FC y PC y por qué podrían estar altamente correlacionadas? Bueno, correlacionadas positivamente más o menos alto. Sí. ¿Cuál sería la intuición de por qué salen altos esos? FC, tenemos aquí FC, es los megapíxeles de la cámara frontal y PC, megapíxeles de la cámara principal. Pues ahí lo que yo vi, o sea, es y como experiencia como usuario y consumidor, ¿no? Regularmente un celular que tiene, o sea, es decir, a mayor cámara trasera, mejor cámara frontal. Entonces, ese es como uno. Y otro, se desconoce como el date de estos datos, pero pues antes se tenían como que siempre los celulares con cámaras muy buenas y demás eran muy costosos, ¿no? Y muchos descuidaban quizá la parte de la cámara frontal. Hoy en día, pues la historia totalmente cambia. Hay celulares muy accesibles con cámaras brutales. Y siempre hay, yo he visto esta relación de mayor píxeles en la cámara delantera, trasera, mayor píxeles o definición en la cámara frontal, ¿no? Para las selfies, totalmente de acuerdo. Sí. Ok, nada más. Ahí comprobaste 2 supuestos durante tu proyecto de lo que debe de cumplir una regresión logística. ¿Recuerdas cuáles son las características mínimas indispensables para poder aplicar una regresión logística? Ay, sí, porque yo te digo uno, tú me dices el otro. Uno sería que no haya multicolinialidad. No haya multicolinialidad y normalizar, ¿no? Exacto, y que tus datos se parezcan a una normal. Sí. Bueno, eso, como comentó por ahí Azari, hubiera estado bien ver un poquito de descriptivos de eso para decir, mira, por esto voy a usar una regresión logística, porque pues, mis valores sí parecen como una normal. Sí, me fui muy de lleno a la parte del modelado y como que me dejé guiar como mucho en la intuición, ¿no? Pero la verdad es que me comió eso porque recuerdo la parte en que nosotros veíamos el ejemplo de los vinos en el curso, ¿no? Pues sí, muchas veces tú tienes los datos y como que en me sentí un poco confiado por la experiencia, ¿no? Los celulares son día a día que salen y esta generación está empapada desde el celular que solo traía el jueguito de la serpiente, ahora las locuras que hacen los teléfonos, ¿no? Entonces la verdad es que sí, se me fue esa parte. Vale, no pasa nada, pero sí, como justamente contaste, súper importante. De hecho, nuestro jefe que coincidimos, Diego y yo, nos decía, no nos podemos aventar a hacer un modelo sin antes hacer un análisis exploratorio descriptivo. La bronca es que nos pedía el EDA para ayer.
Entonces estaba canijo porque pues era un montón de trabajo Claro. y ya quería en el modelo lo más rápido posible. Es Sí, que, perdón Sergio, mira, esto es muy bueno cuando ya entras a trabajar por dos cosas. La primera es porque si estás en un área realmente de ciencia de datos y tienes un jefe que sí le sabe y eso, si tú le presentas esto te va a decir, ¿y por qué hiciste ese modelo? Entonces vas a tener que poder demostrárselo o si no, te va a tocar chamba doble o triple porque vas a tener que hacerlo o hacer varios y ver cuál era el mejor. Si Claro. no tienes un jefe que es data scientist, y te lo digo porque hay veces que te contratan para que seas como el único elemento en un área de marketing o de finanzas, y tú eres el único que sabe y se lo tienes que explicar a alguien que no sé, que estudió marketing o finanzas o administración y no sabe nada de esto, tú como científico de datos tienes que tener la certeza que usaste el mejor modelo, ¿no? Claro. Porque ahí no vas a tener quien te diga, pues sí, ese fue el mejor o pudiste haber hecho otro. Entonces, parte de la chamba es esa, ¿no? Acuérdate, todo es data driven. Sí, ¿por qué usaste por qué usaste el otro? ¿Por qué fue el mejor? Entiendo que hay veces que es por tiempo y era un bomberazo y pues agarraste el más potente, perdón, el algoritmo más potente que te encontraste y a ver qué sale ya, yo lo entiendo, pero en el mundo ideal y las mejores prácticas pues tiene que ser así, ¿no? Sí, claro. Sí, ya quizá metiéndome un poco más y si estas no se distribuyen normales, pues ni perder el tiempo en una regresión logística y te vas quizá al árbol que no necesita ese supuesto, ¿no? Pero totalmente de acuerdo. O transformar tus datos para adecuarlos. O transformarlo, sí. Bien, por último, nada más tenía un comentario. ¿Puedo ver rápido cuando partiste tus datos en la regresión logística y en el árbol de decisión? Sí. Creo que ahí vi un detallito. Okay, ese es el de regresión, el de árbol, ¿no? El de árbol y aquí está el de la regresión logística. Ok, lo veo bien. Yo en realidad yo no hubiese partido otra vez mis datos, hubiese utilizado los mismos. Ok. O sea, creo que eso está repetido. Se entiende. Solamente el comentario iba, hay que tener cuidado porque a veces, bueno, ahí afortunadamente fijaste la semilla por medio del atributo random state, pero dos modelos solamente van a ser comparables si el mismo conjunto de entrenamiento, si se evalúa en el mismo conjunto de prueba. En este Ok. caso sí lo es. Entonces, tenía esa duda. Como fijaste, como pusiste el random step, ya con eso te salvaste. Entonces, Okay, sí. pues bien, o sea, perfecto. Justamente es súper importante cuando estás ya comparando dos modelos, solamente los modelos van a ser comparables si estamos utilizando el mismo conjunto de prueba. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Imprimiendo los índices de cada uno de los data frames sea YTest Ya. de reacción logística y YTest de la regresión, y con eso si son iguales, listo. Ya estamos del otro lado. Ok, perfecto. Bien, perfecto. Pues en general me gustó mucho el proyecto. Sí hubiese metido un poquito más en el EDA, pero entiendo que también te enfocaste más al modelado. Y pues afortunadamente cubriste todos los puntos que se ven justamente como en el curso. Sí. Entonces, Fue pues, algo. muy bien, excelente. De mi parte sería todo. No sé si los demás.